Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este live, a este webinar de Neural Coders, en el cual vamos a estar conversando con David Dobles, director general o CEO de Kibina, una agencia de marketing digital y publicidad que ha venido haciendo las cosas muy diferentes y entre ellas es trabajar con datos, trabajar con inteligencia artificial, revolucionar, redefinir la forma en la que se hace la publicidad. Y vamos a tener una conversación sobre qué es lo que está cambiando, cómo eso está cambiando las virtudes de los líderes empresariales en las empresas. Así que, bueno, no, David, una calurosa bienvenida y muchísimas gracias por venir a conversar conmigo. Hola Ale, qué placer estar por acá. Bueno, usualmente no hago contenido en LinkedIn y usualmente no estoy activo en LinkedIn tanto como vos, pero feliz de estar por acá porque sé que la gente que está en LinkedIn están buscando más información más técnica, ¿verdad? Y quieren profundizar en la información. Y qué mejor manera que profundizar en la inteligencia artificial y en el marketing, en esas dos en conjunto. Entonces, pues emocionado de estar acá. ¿Vos qué? ¿Cómo has estado? La última vez que te vi fue en TEDx. Sí, sí. No, bonito, bonito. Hablando de datos, siempre hablando de datos y de tecnología, y vos siempre hablando de publicidad y marketing también. Entonces, Sí. no, mira, quería comenzar conversando justamente de cómo era, David, el marketing antes, hace unos 10 años, hace unos 10, 15 años. ¿Cómo se recuerda ese marketing? Porque ahorita te voy a preguntar cómo es el nuevo marketing, ¿verdad? Y que yo también estoy como involucrado cuando vienen datos de parte de gente como ustedes que hacen campañas, que hacen contenido. ¿Cómo era el marketing antes, como para poner en contexto a la gente de cómo era? Bueno, es una pregunta muy buena porque nos plantea de dónde venimos. En el marketing hay que entender, y por eso es que la industria de la publicidad y de la comunicación ha sido un reto cambiarla, porque venimos de un marketing que fue centrado completamente en el producto, ¿verdad? Entonces ¿qué tiene este producto y cómo vendemos este producto? Este es desde donde venimos. Cuando vemos la industria en la que estamos en este momento ya no es el producto el foco, ahora es la gente el foco. Y eso cambia completamente, porque lo que significa ahora es entendamos al 100% el consumidor, quién es, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, en dónde visita usualmente, con quién comparte información, qué le gusta hacer. Todo este tipo de preguntas que son datos y todo ese tipo de datos son los que se están utilizando ahora. Pero antes, el marketing de antes era todo es el producto y lo único que necesitamos en este momento es que se generen más ventas. Ujú. ¿Qué es lo que sucedió? El cambio que sucedió es que el consumidor de ahora está más informado que nosotros mismos. El consumidor de ahora, antes de tomar una decisión de compra, primero va y busca en 3, 5 páginas web. Yo hago eso. A mí me encanta hacer eso. Yo, si voy a ir a Amazon a comprar algo, primero voy y busco 5 diferentes productos, los comparo, veo precios, veo calidades, veo la parte más importante para mí, veo las recomendaciones, cuántas estrellas tiene, y a partir de ahí tomo mi decisión. O sea, que el producto, aunque la calidad es importante, ya no es lo más importante. Ujú. Ahora es cuál es la reputación que tiene ese producto, ¿verdad? Que si los demás han comprado, quiero ver qué han dicho. Ujú. Entonces, se volvió algo totalmente distinto, porque si vos llegás con la mentalidad de antes a hacer comunicación ahora, vengo con la misma mentalidad de antes, voy a vender mi producto a como dé lugar, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque el producto pasó a seguir a un segundo plano. Ahora el consumidor entró en un primer plano y es quién es el consumidor, qué es lo que quiere. Bueno, ya entendió al 100% el consumidor, que dicho sea de paso, nunca se deja de entender porque siempre está cambiando. Ujú. Entonces, ya entendió el consumidor en este momento, buenísimo. A partir de ahí, genera una conexión, que eso son nuevas palabras, antes nunca escuchábamos eso. Venimos de ahora de palabras como hay que generar valor. ¿Qué significa eso? Porque ahora hay que generar valor si yo lo que quiero es vender un producto. No tiene sentido. No, hay que generar valor porque ahora lo que hay que generar es una conexión con el consumidor. ¿Por qué hay que generar una conexión consumidor? Porque tiene tantas opciones, y eso es lo que hizo el Internet, tiene tantas opciones
que yo necesito que él se sienta identificado con mi producto o que confíe lo máximo posible en mi producto para que me quiera comprar. Tiene demasiadas opciones. Antes la gente veía el anuncio en la televisión del producto. Ese era el medio de comunicación. Así es como yo, televisión, periódico, ¿y qué más sale? Parece que televisión y periódico. Sí, revistas, de vez en cuando, Y, los periódicos eran ajá, revistas. exactamente, esos son los tres canales de comunicación. Entonces, pues las opciones eran un poco reducidas y el que tuviera la mayor cantidad de dinero era el que entraba en esos canales de comunicación. Cambió completamente. Y ahora los canales de televisión se llaman redes sociales. Y Sí. ahora lo que era el canal 7 es TikTok. Y entonces la gente gasta muchísimo más tiempo en TikTok que en un canal de televisión. Sí. Entonces la misma publicidad va cambiando, lo cual, Ale, quisiera apoyarte, decime si, bueno, ojalá esto les esté generando valor a los consumidores. Aquí estamos pues de manera, pues simplemente para generar valor, pero lo que quería decirte es que en el marketing 5.0 que plantea Philip Kotler, no existe tal cosa como ahora solo vamos para lo digital. Eso no existe, ahora todo está interconectado. Entonces, lo interesante, las cosas que cambiaron es que en la comunicación se volvió relevante el hecho de televisión, revista, redes sociales, por todo lado. Entonces, ¿qué se llama? La omnipresencia se volvió súper importante. Por ejemplo, Amazon cuando hizo este supermercado en el que ya no hay cajeros, ¿verdad? Pero llegas y todo está a través de datos y entonces, ¿qué sucede? Que a través del mismo celular estás pagando, se paga a través de la cuenta de Amazon, llegas, agarras un producto y ese producto ya, o sea, no necesitas ni siquiera pasar por la caja. Todo ese tipo de cosas es como ahora todo está interrelacionado, ya no tiene nada que ver con solo televisión, solo redes sociales, solo la revista. Entonces creo que el cambio ha sido, para mí, de los primordiales, que el consumidor ahora tiene demasiadas opciones y entonces más bien el consumidor quiere saber quién es, Sí. ¿verdad? Quién de verdad está interesado en él. Y el consumidor ahora tiene, pues, ahora el consumidor está más interesado en cosas más allá del simple producto, que es su empresa, qué impacto genera en el ambiente, por ejemplo. Son cosas en las que el consumidor ahora piensa. O es su empresa, qué impacto tiene en el área social, ¿verdad? Y ese tipo de variables de medición del consumidor que usualmente son inconscientes, pero son, pues al final, la industria en general está caminando para eso, son macro tendencias y el consumidor toma todo eso en cuenta a nivel inconsciente, ¿verdad? Y se interese, y esas son usualmente las empresas con las que el consumidor conecta. Entonces, definitivamente, pues la respuesta no es corta. Sí, no. No, No hay eso respuesta. último que decís es muy, muy importante, porque cuando uno va, por ejemplo, a abrir una cuenta de un banco, parece mentira, pero uno quiere pensar que el banco tiene una buena responsabilidad social, tiene una buena Claro. responsabilidad, y de hecho el anterior CEO de FIFCO mencionaba la triple utilidad, ¿verdad? Y una de esas utilidades era además del impacto social, el impacto medioambiental y demás. Claro. Eso se va tomando en cuenta porque cada vez tenemos una sociedad más reactiva a los cambios y a lo que vos mencionas como macro tendencias. Y también te apoyo en algo bastante interesante que mencionas, es los servicios, los productos ahora se centran en el cliente, en el consumidor, ¿verdad? Está en el centro, tiene que estar en el centro para que podamos apoyarle en todo lo que pueda existir de sus intenciones de compra. Y por supuesto que esto apoya muchísimo el asunto de cómo hago yo para que mi cliente tenga la mejor experiencia posible. Eso es muy importante. Cuando yo voy a comprar un libro, evidentemente mi experiencia de comprar un libro, por más pequeñito que sea, es muy importante. Eso define Sí, dónde compro yo mi libro, ¿verdad? completamente. Es fascinante. Y volviendo ahora sí a saltar a lo que te quería preguntar es, ok, evidentemente los cambios son muy bruscos. Antes teníamos radio, antes teníamos televisión, revistas, periódico. Se vino el internet, a partir de los 90 se popularizó demasiado, se magnificó de una forma increíble. Hoy tenemos una inserción del internet en Costa Rica, al menos por ahí el 89-90%, o sea, casi todo el mundo, acá, al menos en Costa Rica y en Latinoamérica, tiene, aunque sea un celular o algo por el estilo, obviamente siempre hay un porcentaje que no,
pero y los canales a los que le llegamos al público ya cambiaron. Entonces te quiero Sí. preguntar, ¿cómo se aborda ahora? Y esto, por supuesto, está inferido que cada vez se generan más datos, pero ¿cómo se aborda ahora una campaña de publicidad con este cambio de cantidad de medios digitales y la cantidad de Mm. internet y demás? Es una excelente pregunta. Te puedo hablar desde mi experiencia, porque en Kibina, pues al trabajar con medianas empresas, el presupuesto tiene un límite. Y entonces ese presupuesto debemos de encontrar dónde ese presupuesto tiene el mayor efecto positivo para generar un retorno de inversión, ¿verdad? Ujú. La mayoría de las empresas que nos contactan buscan ir a temas digitales. ¿Por qué? ¿Por qué ir a un tema digital y por qué no a televisión? Que dicho sea de paso, no me gusta decir que ni televisión es mejor que digital, ni que digital es mejor que televisión. Como dije antes, ahora es un tema de que todo está interconectado. Pero, ¿qué sí me gusta decir? Digamos que pues tienen diferencias, son muy claras, ¿verdad? Eh, una de las primeras diferencias es que digital tiene un costo más económico que la televisión, ¿verdad? Un anuncio en televisión de 30 segundos no se compara con el costo de llegarle a 100,000 personas a través de Facebook e Instagram. Entonces, esa es una de las cosas que se toman muy en cuenta ahora, y es que para todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, que dicho sea de paso, Ale, esto es un dato, hasta las grandes empresas, el mayor presupuesto, perdón, el porcentaje más grande de marketing en todo tipo de empresas está yendo al digital, está yendo a las redes sociales, y se está quedando un porcentaje pequeño de un 10, a veces hasta menos, para ir a los demás canales. Entonces, yo lo que creo es que, vamos a ver, un tema muy importante es el tema económico, definitivamente, y donde esa economía tiene mayor retorno de inversión. Hay diferentes variables para medir eso. Una de las variables es, bueno, a cuánta gente alcanzó, y ese es otra diferencia entre el marketing tradicional y el marketing de ahora, y es que una de las grandes diferencias es la medición de las campañas, ¿verdad? Ujú. Porque si bien es cierto, vos podés medir a nivel de televisión el rating que está teniendo, a nivel digital tenés un montón de variables para medir un anuncio. Entonces, cuando los pones en la balanza y querés más estadísticas, querés más data, las empresas se van por el tema digital, porque podés tener muchísima información que te permite tomar mejores decisiones para las siguientes campañas. Entonces, ya a partir de ahí estoy dando dos puntos importantes que las empresas toman en cuenta para poder hacer sus campañas de publicidad y de comunicación, y es, por ejemplo, dónde va a haber mi mayor retorno de inversión y en dónde tengo mayor capacidad de analizar ese retorno de inversión. Esas son dos variables importantes. Cuando las empresas ponen esas variables pues las ponen en colación para poder tomar una decisión, ahí es cuando las empresas dicen, pues nos vamos en el tema digital. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, Ale? Sí, sí, 100%, 100%. Sí. Entonces, de nuestro lado, en nuestra experiencia, puedo decir que la mayoría de los presupuestos, la mayoría los usamos para las redes sociales. Y a partir de ahí, entonces, el juego cambia, porque la campaña que se está realizando ahora, y voy a decir, el core de una campaña en este momento es el storytelling. Nada nuevo, agua tibia, todo el mundo lo sabe, el storytelling es el king en este momento. Pero entonces se vuelve el gran reto de todas las empresas es cómo a través de esta campaña publicitaria contamos una historia. Cómo a través de esta campaña publicitaria contamos una historia y que esa historia conecte, se relacione, que la gente de verdad diga, me gusta lo que estoy viendo. Entonces, a partir de ahí yo creo, desde mi lado, que uno de los puntos más importantes para hacer una campaña publicitaria es ese tema de preproducir la campaña, ese tema de guión, ¿verdad? ¿Cuál es ese guión? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que me encanta aplaudir las cosas que vemos, que no lo hicimos nosotros, por cierto, pero cuando estábamos en el TEDx, el INS puso un anuncio de los 100 años del INS en Costa Rica. O sea, yo con mis amigos, algunos del equipo de la agencia, otros amigos que simplemente fuimos al TEDx a ver a Ale,
vimos el anuncio de Links y dijimos, y mae, qué anuncio acabamos de ver. Pero es que contaba una historia espectacular desde dónde viene Links, cómo nació, todo lo que ha pasado, lo que han construido. Y cuando vos lo ves, decís, mae, eso caló dentro de mí. Entonces yo creo, y esto nos va a dar pues paso a siguientes temas, porque el tema de inteligencia artificial hace que sea más accesible la información y más rápida, pero el tema es que la creatividad humana, que si se hace de la manera correcta, genera conexiones humanas que permite contar mejores historias. A partir de ahí yo estoy diciendo y creo fielmente que una muy buena campaña tiene una muy buena idea a nivel de historia. Y cuando esa historia se ejecuta de la mejor manera correcta y se cuenta de la mejor manera correcta, no importa el canal que se utilice, no importa. Puede ser hasta el mismo TEDx, que se pone un video en TEDx, pero los 50 participantes, 100 participantes que estábamos ahí, quedamos tan impactados por el video que acabamos de ver, que ese es el marketing. Y es el marketing del cambio. O sea, la gente está cansada de ver un producto que simplemente viene a venderme. Venga, cómpreme aquí. En ese anuncio de Links no decía, venga, cómpreme aquí, es, quiero contarle la historia de mi vida, mi trayectoria, y quiero que usted conecte con esta trayectoria que ha tenido retos. Y cuando uno ve esa vulnerabilidad por parte de la marca, que también vuelvo y digo, todo esto son temas nuevos dentro de la comunicación. Vulnerabilidad, que las marcas ahora tienen que ser vulnerables. Entonces, cuando yo veo la vulnerabilidad de la marca, conecto y digo, wow, me impacta, quiero seguir con esa marca. Y cala, porque el punto de esto, Ale, es que ahora lo que está pasando es que el consumidor tiene tanta información y tantos canales de comunicación que ser el top of mind es el reto más grande que tienen las marcas hoy en día, Sí. ¿verdad? Cómo yo me quedo en la mente del consumidor ojo, cómo yo me quedo dentro de la mente del consumidor con una reputación positiva. porque ahora me puedo quedar en la mente del consumidor con una reputación totalmente negativa y por ende nunca más me dicen que un consumidor que está pues defraudado de la marca o no le gusta la marca, recomienda a como 8 o 10 personas de que la marca es negativa. A un consumidor que fue impactado positivamente lo recomienda solo a 3. Entonces, el desbalance entre un consumidor que ha sido pues impactado negativamente por la marca es otra cosa, ¿verdad? O sea, recomienda negativamente la marca y lo Sí. recomienda más que si fuera impactado positivamente. Entonces, pues es eso, ¿verdad? Es, bueno, si quiero ser el top of mind, ¿cómo lo soy positivamente? Y ahora la comunicación ha cambiado tanto que escuchamos palabras como, bueno, contemos una historia vulnerable, contemos nuestra trayectoria, veámonos vulnerables, pero que la gente de verdad conecte con eso. Entonces yo creo que todo eso es lo que se toma en cuenta. Igual, no existe una respuesta corta para el tema, son demasiadas las maneras de hacer una campaña publicitaria, pero al final yo creo que eso es lo que se toma en cuenta y es, ok, y ojo, esto creo que es lo más importante y es cómo puedo impactar al consumidor con una historia que de verdad cale en él y que sea una historia de cambio. Y a partir de ahí empezamos a crear la campaña. Sí. Qué interesante. Y eso que mencionas de qué tan rápido se puede hacer una mala reputación es algo que de hecho en datos se trabaja mucho de intentar medir las malas reputaciones, intentar predecir cuál es el impacto que puede tener una mala reputación en la marca. Porque imagínate, una mala reputación en la marca te puede dañar tu cartera de clientes completamente, te puede traer Claro, perfectamente la empresa abajo. Entonces, y claro. antes tal vez vos, no sé, ibas a un restaurante y tenías una mala experiencia y con suerte se lo contabas a 10, 20 personas y ya. Y esas 20 se lo contaban unas 5, pero se acabó. Ahora vos tenés una mala experiencia o un cliente tuyo tiene una mala experiencia en tu centro comercial, en tu restaurante, en tu cosa de servicio, es en cuestión de minutos que haga una publicación y se acabó. Hasta ahí llegó, Sí. ¿verdad? Dañó completamente. Completamente. Entonces, es algo que hay que estar midiendo, a nivel de proceso hay que estar considerando y también forma parte de ese espíritu de campaña publicitaria, porque al final un maltrato en el proceso de servicio o producto nos puede dar una mala imagen publicitaria. Ale, y te voy a ser sincero, nosotros, pues al ser una pyme,
para nosotros es de suma importancia que el cliente que pasó por nosotros tenga una satisfacción positiva. Y te voy a decir, digamos, luego de que el proyecto se termina, le enviamos un formulario de satisfacción porque sabemos que no somos perfectos, dicho sea de paso, y sabemos que siempre hay un lugar de mejora. Pero esto es lo que creo. Creo que aunque el cliente quede con un disgusto o que quede con una inconformidad, el hecho de que vos estés dispuesto de manera, otra vez, vulnerable a escuchar su perspectiva, hace que el cliente conecte con vos y diga, ellos saben que no son perfectos, pero por lo menos están buscando mejorar y valoran mi opinión. Entonces, no me voy simplemente con mi opinión de me fui de Kivina y quedé disgusto, sino que me fui de Kivina, pero me preguntaron, yo les dije, y aún así, por ejemplo, Kivina me ofreció tal cosa por el disgusto, por dar un ejemplo. Entonces, creo de suma importancia, porque vuelvo y digo, cualquiera se puede equivocar en este mundo empresarial, cualquiera se equivoca. Sí. Pero voy de nuevo, si yo pongo el consumidor, que esa es la comunicación, ahí es donde cambió, cuando yo pongo el consumidor encima de mi producto y digo, su opinión es lo más importante, luego de que yo le di mi servicio, me gustaría saber qué opina. Y ahí todo cambia también, porque yo también tengo que cuidar mi reputación. Al final, si mi reputación es negativa, ya sabemos que me va a recomendar negativamente con un montón de personas. Si es que hace un video en Facebook o una publicación y se hace un Qué tweet. bueno. No, y qué importante eso de las encuestas de satisfacción, de preguntarle al cliente Sí. cuánto se hace, ¿verdad? Es algo que inclusive desde Neural queremos impulsar a cada rato, decir, los datos de encuesta de satisfacción son importantes porque te permiten saber cuál es el impacto que está teniendo el servicio, cómo se está dando, Sí. cómo no se está dando, es realmente fascinante. Y para aportar a eso, Ale, es una muy buena estrategia es una muy buena estrategia comercial, porque si vos le preguntas, es mucho más fácil y más barato venderle a un cliente que ya te conoce que uno nuevo. Sí. Por ende, conocerlo mejor es una muy buena estrategia comercial para venderle más, porque entonces le pregunto, ¿qué es algo que a usted le gustaría comprar de mí que no le estoy ofreciendo? Y entonces agarro ese dato y veo si lo puedo hacer o si puedo recomendarlo con alguno de las alianzas que ya tengo dentro de la empresa. Sí. Entonces, me permite, todo ese tipo de datos es muy buena información. Entonces, el cliente queda satisfecho porque dice, pues están buscando mejorar constantemente, pero además ese tipo de información la utilizo a mi provecho también, pues para apoyarlo en otras necesidades que tiene. Sí, múltiples veces en conversaciones, tanto de parte publicitaria como de parte de productos, de inventario, de data, siempre parece como que no todas las empresas priorizan lo correcto, lo que dicta el libro, que es fidelizar al cliente. Fidelizar al cliente se traduce en mayor revenue, mayor ganancia, en mayor estabilidad, o sea, mil cosas, y fidelizar al cliente es probablemente por la razón por la que estamos hablando de aquí, ¿verdad? Lo importante que es fidelizar al cliente con las nuevas herramientas que existen, comentando que las cosas han cambiado a nivel publicitario, a nivel de marketing, y eso nos va a ayudar a fidelizarlo. Y vos antes hablabas de algo muy interesante, que es qué importante es tener una estrategia de storytelling, de que el cliente entienda lo que le están contando. A mí me ha pasado una que otra vez que veo un anuncio y yo dije, ¿qué acabo de ver? No entendí. No pude agarrar el mensaje y tengo que volverlo a ver. ¿Cómo está ayudando en tu área, David, la inteligencia artificial a generar mejor contenido? Es una muy buena pregunta. Y es un tema, dicho sea de paso, Ale, que disruptivo en el área de la comunicación. Un tema, la inteligencia artificial, pues para nadie es un secreto que en la comunicación tuvo un impacto muy grande, porque ahora todo se volvió más rápido de hacer y más fácil de hacer. Por eso digo que contar una historia vulnerable, genuina, que conecte, se volvió un labor humano, porque entonces solo el humano va a saber cuáles son sus defectos, cómo quiere mostrarse ante los demás, y entonces a partir de ahí que los demás puedan conectar con su historia, ¿verdad? Entonces, yo creo que, volviendo a tu pregunta, y con el tema de la inteligencia artificial y el impacto que ha tenido, creo que por lo menos en nuestro caso, a nivel de comunicación, el impacto que ha tenido es el acceso a la rapidez de información, y es que la inteligencia artificial
ahora tiene tanta información que me permite a mí crear mejores cosas a través de los recursos que tanto ya tiene como yo le suministro. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una campaña, estructurar la campaña, se me hace más rápido estructurarla con la inteligencia artificial que hacerla yo. Entonces, creo que la inteligencia artificial es una muy buena base para empezar a hacer las cosas. Entonces, a partir de las bases, luego para mí, en mi caso, viene la segunda parte, que es esa creatividad humana, pero se hizo en conjunto con la inteligencia artificial. Entonces, hoy, actualmente, yo puedo decir que la inteligencia artificial, más allá de estar sustituyendo humanos, hoy lo que está sustituyendo es el humano que no la está usando. Entonces, si lo vemos de esa manera, yo en la comunicación lo que hacemos es que toda base de campaña, lo que hacemos es hacerlo con base en la inteligencia artificial, y luego cuando ya tenemos las bases bien estructuradas y bien alineadas, partimos a la segunda parte, que es, ok, la creatividad, y ahí es donde le metemos pues esa vulnerabilidad que la inteligencia artificial hoy, otra vez digo hoy, porque no sabemos dentro de 10 años, hoy no es tan buena. O sea, vamos a ver, es demasiado repetitiva para mi gusto, la creatividad de la inteligencia artificial, que de paso, Ale, por cierto, para todo mundo es algo totalmente fascinante también a la vez, y un poco scary ver que la inteligencia artificial es creativa, porque se decía que la inteligencia artificial, una de las habilidades que no iba a llegar a sustituir es la creatividad. Cuando vos ves que la inteligencia artificial puede llegar a ser creativa, es de cierta manera, te genera ese reto, ¿verdad? Decir, bueno, ahora también estoy compitiendo contra la creatividad de la inteligencia artificial, que hoy, desde mi perspectiva, que la utilizamos todos los días, es muy repetitiva y me genera creatividad muy robotizada, que por eso ahora la comunicación tiene un nuevo reto, porque leía que para el 2025 el 90% de los contenidos van a ser hechos por inteligencia artificial. Yo creo que para el 2025 el consumidor va a estar tan cansado de ver contenido hecho por inteligencia artificial, que va a ser tan repetitivo, que las joyas que sean hechas por humanos va a ser algo que resalte. Entonces, cualquier empresa que utilice la inteligencia artificial como base, pero que le meta esa creatividad humana que la hace genuina y vulnerable, va a resaltar demasiado. Entonces, esto es lo que creo para el siguiente año, porque eso es un dato del siguiente año. Creo que si todos los contenidos van a ser hechos por inteligencia artificial, creo que el contenido que sea muy genuino y muy vulnerable va a resaltar muchísimo dentro de este mar de atención, el cual no tenemos, dicho sea de paso, porque tenemos un consumidor que está bombardeado completamente. Y entonces, ¿cómo yo lo impacto? Si está siendo bombardeado con tanta inteligencia artificial y tantos contenidos y tantas publicidades, ¿cómo yo lo impacto? Y es ahí donde entra el reto, en nuestro caso de las agencias. Nuestro reto es, ok, todo está siendo creado por inteligencia artificial, ¿cómo yo hago algo que sea sumamente genuino, sumamente vulnerable, que conecte, que me relacione, que el cliente de verdad diga, me entienden? Porque eso es otra cosa. El director o las empresas están buscando que el cliente los entienda. Y esto cambió. Ya no es que ellos lo entiendan a usted, es que ellos quieren sentir que usted los entiende. Y completamente, a mí, cada vez que yo escucho eso, es como que, ¿sabe? ¿Me lo puedes repetir? Porque no entiendo. ¿Cómo es? Ya ellos no me tienen que entender a mí. No, ellos tienen que sentir que usted los entiende a ellos. Y entonces, ¿cómo hago eso? Toda la comunicación cambia completamente. Sí. Ya no puede ser una comunicación basada en mi producto, en mi servicio. Tiene que ser una comunicación basada en ellos. Y no solo en ellos, sino en que usted los entiende a ellos. Sí, lo que ellos quieren, entender lo que se quiere. Exacto. Y tal vez para entender mejor eso, David, pensemos en que, bueno, hablamos de crear contenido, hablamos de crear, lo primero que hablamos fue cómo se crean las nuevas campañas de marketing, cómo se crea el nuevo contenido. La inteligencia artificial está jugando un papel tal vez directo o rotatorio de alguna forma con cómo generamos ese contenido, cómo podemos llegar a contenido diverso. Muchas veces cuando uno está pensando en
cómo debería de ser el resumen del webinar que hice con David. Y uno dice, bueno, tengo esas ideas, le voy a decir a Claro, ChatGPT que me diga. Claro, está cambiando casi todo y nos está ayudando a muchas cosas, pero es cierto, puede llegar a ser, digamos, cansón, porque en ocasiones uno quiere leer algo más natural, más humano de lo que sucede. Pero dejando tal vez de un poco de lado el cómo generamos el contenido, ya lo generé, ya estoy en una campaña, ya estoy teniendo resultados. Desde la publicidad, ¿qué es relevante en datos cuando hablamos del nuevo marketing? ¿Cómo ven, qué ven cuando están llegando a la persona correcta? Eso es muy interesante, Ale. Partiendo del hecho de que estamos viendo el tema de la inteligencia artificial, porque tiene pues diferentes etapas y estamos partiendo de la etapa en la que yo ya creé, Sí. yo ya hice, porque la etapa anterior pues es otra etapa y tienen otros temas, pero a partir de esta etapa en la que yo ya creé, que sigue para adelante, y eso es algo muy interesante, porque partiendo también de un hecho de que yo, David, hago contenido, ¿cómo utilizo la inteligencia artificial una vez que yo ya hice? Esa es la pregunta, y a nivel de comunicación. Y ha sido un tema súper curioso porque, Ale, parte de lo que yo creo, como yo te decía, la inteligencia artificial hace las bases, pero el ser humano tiene que dejar cierta libertad de creación y es, la estructura está aquí, pero a partir de aquí usted tiene la libertad de creación y ahí es donde entra pues la intuición, ¿verdad? De qué es lo que usted siente y cree que pueda transmitir y esa intuición es muy valorada. Entonces, cuando yo creo y luego utilizo la inteligencia artificial a mi favor, es muy, muy positivo porque toda la creación que yo hice, toda la campaña, todos los resultados, se lo doy a la inteligencia artificial y ella, la retroalimentación que me da es muy buena. Entonces, me permite estructurar cosas como, por ejemplo, le te voy a dar algo muy sencillo, pero me permite estructurar pilares de contenido. Que yo creía, por ejemplo, que mis pilares eran tales, pero luego de crear bajo la intuición, se lo doy a la inteligencia artificial y me dice, mira, los que yo creo que son estos. Y es muy rico porque entonces es, entre más data yo le doy, mejor es el feedback y mejor yo tomo eso para medir y para decir, ok, para allá vamos. Entonces, creo que no he respondido a tu pregunta, estoy claro, pero digamos, creo que la inteligencia artificial es un muy buen recurso para el post-creación. Sí. Ahora, tu pregunta es, ¿qué mediciones están tomando con el tema del... En general, visualmente, cuando estamos llegando, ¿cómo saber, cómo le explicas vos al emprendedor, a la pyme, a la empresa mediana, a la empresa grande, cuando se está llegando al público correcto? ¿Qué se le explica en el Bueno, nuevo marketing? eso es una súper pregunta y todo, hay cosas en el marketing que no cambian y los objetivos es un tema que nunca cambió, ¿verdad? Y Sí. todo depende del objetivo que tenía la empresa. Me he dado cuenta, y es algo muy interesante, de la oportunidad, porque tenemos la oportunidad de trabajar tanto con empresas pequeñas como con empresas grandes, me he dado cuenta que los objetivos de las empresas pequeñas usualmente es uno que se repite constantemente, que es más ventas, más leads. Ese es el de la empresa pequeña y mediana, pero es muy interesante porque el de la empresa grande es un objetivo a veces muy distinto. No es un tema de más leads ni más ventas, a veces es un tema de más recurso humano. Entonces, es muy interesante cuando vos los pones en la balanza y ves que los dos tienen necesidades muy fuertes, porque dicho sea de paso, si la empresa grande se queda sin recurso humano, entonces ya no puede dar el servicio y tiene mucha demanda, por eso es una empresa grande. Entonces es una necesidad igual, yo no diría que ninguna es más importante que el otro, porque igual la empresa pequeña si no tiene ventas se muere, ¿verdad? Sí. Entonces las dos tienen necesidades muy, muy grandes. Volviendo al tema anterior, depende del objetivo que tiene la empresa. Entonces, por ejemplo, si la empresa mediana tiene un objetivo de más ventas, ahí la parte interesante es que se genera pues el embudo de ventas, que ese ha sido un tema que también se ha mantenido y pues fue un tema que también salió con el tema digital, que es, ok, ¿cuál va a ser el embudo de ventas de ni siquiera, y Ale, vamos a ver, ni siquiera hagamos un tema de campaña, hagamos un tema de anuncios, porque también eso es algo que también se ha ido modificando, y es que ahora el iterar
es mucho más sencillo a nivel digital. Entonces, ¿cuál es la propuesta de los traffickers? Que eso es pues un nuevo perfil de trabajo que salió con este tema digital. El trafficker es, para todos los que nos están viendo, es aquel que genera los anuncios a través de las plataformas digitales, llámese TikTok, el administrador de anuncios, Pinterest, ese es el trafficker. Google es el que sabe manejar todas esas plataformas de anuncios. Entonces, ¿qué cambió? Parte de las cosas que han ido cambiando, Ale, es que las empresas pequeñas y medianas, a pesar de que las empresas pequeñas no generan campañas, porque para generar una campaña se necesita mucho recurso económico, pero podría decir que las empresas pequeñas y medianas empezaron a utilizar, y las grandes, empezaron a utilizar las redes sociales para iterar. Entonces vos ves usualmente los administradores de anuncios de las empresas y son muchísimos anuncios corriendo por presupuestos muy bajos, $5, $5, $5, $5, $5. Entonces, ¿qué sucede? Que día a día pueden ver qué está funcionando y qué no está funcionando, minuto a minuto. Entonces, pueden ver cada dólar que se está gastando, si está funcionando o no está funcionando. Entonces, creo que eso ha sido un gran cambio, porque el iterar, el medir y el probar ha sido, o sea, ahora es más bien el problema que se tiene es un problema de volumen. Sí. No, ¿verdad? Es como yo pruebo más cosas con $5 y puedo probar 100 anuncios al mismo tiempo. Y a partir de ahí, bajo el objetivo que digamos que sea, por ejemplo, que en el embudo de ventas sea más mensajes, que esos más mensajes están automatizados con inteligencia artificial para que cuando llega el mensaje lo responda inteligencia artificial en una primera línea y luego pueda llegar a un humano. Pero en una primera línea, como llegan tantos mensajes, porque todos hemos visto pues un embudo de ventas que es como así. Y entonces esta parte grande siempre llega muchísimos mensajes o muchísimo tráfico a la web, pero luego se va y el porcentaje es muy pequeño, ¿verdad? A la hora de la que llega la venta. Entonces, Ale, volviendo a la pregunta, creo que todo depende del objetivo, pero sí han habido muchísimos cambios desde este lado. Es fascinante realmente porque imagínate, o sea, vos hoy por hoy empezás una pyme, empezás una microempresa, empezás un emprendimiento y nosotros y mucha gente más que a cada rato habla de emprender, de que pues intentar es lo único que se puede hacer, que más allá del fracaso está el intento. Ahora los medios digitales propios pues te permiten poner una pauta, ¿verdad? Antes era impensable, muy impensable que yo pudiera financiar un anuncio o antes de Facebook, antes de Meta, antes de Google, que yo pudiera financiar anuncios así muy rápido y que llegara a tantas personas, ¿verdad? Era realmente impensable. Hoy vos llegás y decís, mira, tengo una oportunidad de emprendimiento, voy a pagar pauta, contratan a una agencia como Kibine y dicen, necesito generar un contenido, se genera el contenido, se estructura la campaña, se lanza y en una semana ya puedes ver los resultados, ¿verdad? Es un tema resultadista, le gusta a quien no le gusta, ¿verdad? Pero puedes ver rápidamente el impacto y la atracción que tuvo. Y aquí va tal vez el último tema que a mí me llama mucho la atención. La inteligencia artificial, la computación, también está jugando un papel, y la robótica está jugando un papel en cómo es ese contenido que se genera. Te estoy hablando de drones, cámaras, ahora vos puedes grabar y rápidamente quitar el fondo. ¿Cómo se trabaja eso en una agencia de marketing como Kivina y cómo ayuda? Bueno, esta parte ha sido muy interesante porque todo ha ido cambiando. El celular, el iPhone, el smartphone, el Samsung ha tenido un impacto muy importante en la creación de contenido. Es tal cosa, les voy a darles un dato, que yo mismo estoy tratando de validar. La teoría dice eso, pero es tanto el impacto que ha tenido el smartphone que las mismas plataformas digitales, si a través de la data que trae el video, porque vos sabes más, el video trae una información de en qué plataforma fue editado y en qué dispositivo fue creado. A través de esa información que viene detrás del video, las plataformas, basado en eso, o se lo muestran a más gente o se lo muestran a menos gente. Entonces, vea qué interesante es que, por ejemplo, si el contenido está creado con el celular, tiene mayor alcance a un contenido que fue creado con una cámara.
Ujú. Y eso es lo que se menciona a nivel de teoría. Yo, para ser honesto, todavía lo estoy tratando de validar, pero si partimos de ese hecho, creo que todo se ha ido modificando a que lo genuino, crudo, lo crudo, tenga un impacto muy grande. Ahora, ¿dónde entra la inteligencia artificial? Y es esta parte. Voy a darte un ejemplo, pero subtitular un video, que ahora es tan importante porque la mayoría de los contenidos se escuchan en silencio, perdón, y repetitivo, ni se escuchan, ¿verdad? Todas las redes sociales, la mayoría tienen la oportunidad de verse en silencio. Dato curioso, TikTok es la única plataforma que no tiene ese recurso. Digamos, vos TikTok siempre te pone el sonido. Tendrías que bajar el volumen completamente de tu celular para ver TikTok sin sonido, lo cual yo creo que el consumidor que está en TikTok, voy a quitar la palabra consumidor, pero el espectador que está en TikTok es un consumidor que ve, o el espectador que ve el contenido a full volumen. No sé si alguna vez has visto una persona viendo TikToks, Sí, sí. ¿sí? Usualmente a las personas nos genera como cierta, baja el volumen, ¿verdad? Como, ¿por qué no le baja el volumen? Lo está viendo, bueno, pero ni siquiera se está dando cuenta. Entonces creo que, bueno, en ese caso de TikTok, ya el espectador es diferente al de Instagram. Pero Sí. entonces, por ejemplo, poniendo Instagram como ejemplo, la mayoría de los contenidos se ven en silencio. Entonces los subtítulos se ha vuelto un tema sumamente importante a la creación de contenido. Yo diría, bueno, súper bien, qué bueno, pero la inteligencia artificial nos ha dado la oportunidad de crear subtítulos en minutos y que el video tenga subtítulos en minutos y totalmente gratis con plataformas como por ejemplo CapCut, que la hizo TikTok gratuitamente para los demás. Y entonces esa plataforma le pongo los subtítulos al video con inteligencia artificial que escucha lo que digo, lo pone en texto y en minutos ya tengo un video con subtítulos. ¿Cómo va cambiando ese tema? Yo creo que el tema de creación, producción, se ha ido modificando muchísimo la inteligencia artificial. Ahora, pues estamos viendo que la inteligencia artificial hace videos, lo No, y le cual puedes poner voz, le puedes poner una voz ahí que hable y la gente le encanta esa voz. te voy a poner un ejemplo súper interesante. Ahora con la inteligencia artificial, eh, vos te grabas de lado, ¿verdad? Grabas este caso de lado, no estás viendo a la cámara, puedes estar leyendo, pero con la inteligencia artificial te pone los ojos Mm, viendo a cámara y vos estabas leyendo. Entonces, hasta eso cambió, ujú. ¿verdad? Puedo modificar mi vista al celular y yo puedo estar leyendo y eso todo con inteligencia artificial. Eso me parece una locura, pero eso es lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Entonces, creo, Ale, que todo se modificó. No solo la inteligencia artificial tiene un impacto importante en la comunicación, sino también los algoritmos tienen un impacto importante. Los algoritmos ahora se volvieron más inteligentes y entonces, pero también más tontos de mi lado, yo lo digo honestamente, para mí el algoritmo se volvió también más tonto porque recomienda todo aquello que tiene interacción, Ujú. todo aquello que está generando conversación, no importa si es positivo o negativo. Sí. Entonces, el video que tiene más haters dentro de sus comentarios, se lo voy a recomendar a todo el mundo porque está generando conversación. Entonces, el algoritmo también, puede decir algo, pero también el algoritmo es como amarillista, Sí, ¿verdad? no es muy ético, que digamos. Le encanta que todo el mundo comente negativamente o le encanta que todo el mundo esté poniendo su opinión. Entonces, también hay que jugar con eso porque porque para ser honesto, si aquí hay creadores de contenido de marcas personales, pues van a saber que cualquier cosa que llega a ser disruptiva o que polariza, entonces el algoritmo le encanta. Sí. Y hay que saber jugar con eso. Pues las marcas también tienen que jugar con eso, porque a veces no juega a favor. Si yo Ujú. pongo un contenido que polarizó y fue sin querer, peor aún, mi Sí. reputación está en juego por un simple contenido que puse en Instagram. Qué cosa también tan delicada, ¿verdad? El crear contenido. Sí. Puedo dañar la reputación de mi marca por completo por un simple contenido que ni siquiera supe. Perdón, me equivoqué. No, eso ya no existe. Sí. No, usted No. no se equivoca aquí. Si usted lo puso, lo puso. Entonces también creo que los algoritmos han generado pues un impacto en la comunicación con la que también hay que, pues como dicen, delicadamente caminar, ¿verdad? Y saber cómo sacarle provecho y cómo puede impactarme negativamente.
Sí, no, 100%. Es realmente, vamos a ver, vertiginoso la velocidad a la que avanza, como hay que cambiar rápidamente para poder tener éxito en esas campañas, en la publicidad. Y David, ya tal vez para cerrar, te pregunto, ¿por qué en el nuevo marketing, en la nueva publicidad, en la nueva comunicación, en la nueva estrategia de comunicación, por qué es importante, o sea, cómo se hace importante saber comunicar? ¿Por qué es importante la nueva? Porque claro, antes es como en televisión, voy a aparecer en televisión, pero tal vez hay gente que dice, mira, pongo un post en Instagram y que vea quien lo vea. ¿Por qué cuáles son los nuevos elementos que se traducen en tu negocio? Que es, puedo llevar una marca de 0 a 100 Ujú. por una buena estrategia de comunicación. ¿Qué Mm. lo hace así? Ale, bueno, son demasiados, es una pregunta muy extensa, pero te voy a decir algo que ha ido cambiando, que antes no lo veíamos, y es que pues las marcas ahora quieren ver quién está detrás de las marcas, y Mm, eso pues es el agua tibia. Todo el mundo lo sabe, que bueno, el tema de las marcas personales y el mm, tema de humanizar las marcas es un tema que ha ido en incremento, y es lo que estamos viviendo ahora, es que para que una estrategia ahora en digital tenga un resultado positivo, la gente quiere ver quién está detrás de esa marca, porque ya la gente, y siempre, vamos a ver, nada nuevo, no conecta con logos, conecta con humanos y conecta con caras, y entonces, ¿quién es el que está detrás? Entonces, creo que la base para que una estrategia tenga un impacto, ¿verdad? Es a través de humanos. Entonces, ¿cuáles son los humanos que están detrás de esa marca? Y esos son los humanos que van a salir a hablar. Por eso se volvió tan importante, y yo siempre te lo aplaudo, que vos que dirigís Neural, tenés una muy buena comunicación, que pues en algún momento vamos a mejorar la digital, pero tenés una muy buena manera de comunicar lo que hace Neural, y lo haces en diferentes eventos, y lo haces muy bien cuando estás en el escenario, y eso es lo que se volvió necesario del nuevo gerente general. El nuevo gerente general tiene que volverse un muy buen comunicador. Ya no solo es la marca, ahora más bien es que el gerente general sepa hablar a cámara, ¿verdad? Y que el gerente general represente la marca que tiene. Entonces, es muy interesante porque ahora tenemos un mix en el que la marca personal se volvió la empresa, y la empresa se volvió la marca personal, y entonces, por ejemplo, y no me gusta este ejemplo porque es demasiado pues gigante, pero Elon Musk es más grande que Tesla y más grande que SpaceX, es más grande. Entonces, pero es un muy buen ejemplo de cómo una marca personal representa a las demás marcas, pero esa está más grande que las demás. sí. Entonces, y a donde quiera que él ponga el nombre, entonces ahora todo lo demás tiene un impacto. No me gusta poner ese ejemplo porque pues, es demasiado grande y no se tropicaliza, pero es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que parte de lo que nosotros siempre le preguntamos al cliente si está listo para salirse de su zona de confort? Porque parte de salirse de su zona de confort es, ahora queremos que salga a hablar, y no es hablar por hablar. Ahora queremos que salga a contar historias y que se muestre vulnerable ante sus clientes y que esté dispuesto a escuchar feedback negativo, porque así son las plataformas, ¿verdad? Y la gente, todo el mundo tiene una opinión, y el cliente, y usualmente el cliente que quedó descontento va y lo pone en los comentarios. Ujú. Es que quede descontento con esto, y usted verá y tiene que afrontarlo, pero fue parte de las decisiones que usted tomó para que su empresa mejore y para que su empresa a nivel comercial incremente. Es parte de las decisiones que hay que tomar, y va en conjunto. Entonces, pensaría, Ale, que la base ahora de la comunicación se volvió el humanizar cualquier empresa y cualquier marca. Y entonces salieron nuevas necesidades, que es como, por ejemplo, cómo hablo, qué digo, cómo cuento una historia, cómo lo creo, cómo lo publico. Entonces salieron nuevas necesidades a partir de los directores o las diferentes personas que hablan a través de las marcas. Entonces, y te voy a decir, Ale, la nueva estrategia digital es que ya no necesitamos solo una persona hablando, representando la marca. Ahora necesitamos diferentes marcas personales representando la misma marca. Entonces, Sí. esa es la nueva estrategia, y necesitamos que la marca tenga una comunicación, y que esa misma marca haga marcas personales que le traigan leads o que le traigan visualizaciones a la marca.
Ujú. Entonces, si vos lo ves, y dicho sea de paso, sé y soy consciente que muchas empresas están solo en la primera fase, que es la fase de, pues, hacer mi marca, pero estamos en esa fase nada más, de voy a tratar de crear mi marca. Quiero decirles que hay una segunda fase, y es que luego de que ya hiciste esta base, hay una segunda fase que es que hay marcas personales que representan la marca. Sí, Entonces ya es los vendedores, ya no son vendedores, ahora son creadores de contenido y vendedores. Y el vendedor que no crea contenido se está quedando atrás porque vienen creadores de contenido que accesan a 1,000, 2,000 personas diarias a través de un video y el vendedor no, porque ahora llamar en frío, a pesar de que sigue siendo una técnica de ventas, tiene un límite. A diferencia de si yo hago un contenido y se va viral y llega a 100,000 personas, a cuántas personas tuve que llamar para llegar a 100,000 personas? Entonces creo que los vendedores se tienen que volver creadores de contenido también y esos vendedores se vuelven también marcas personales. Esa es la parte curiosa. Y cuando una empresa tiene una marca, una empresa humanizada en digital y además, imagínate, tiene 5 marcas personales, 3 marcas personales que representan a la empresa también y que crean contenido, imagínate el músculo comercial. sí. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero pues ahí No, sí, vamos. 100%, completamente. Es muy amplio, o sea, realmente es Es muy muy amplio. amplio. Esa era la idea, era la idea de este webinar, venir a conversar y Ujú, poner las barbas en remojo de qué es la nueva publicidad, porque vos lo ujú, ves desde el campo de batalla de generar el contenido, de generar la estrategia, en Neura lo vemos con los datos que eso genera, ¿verdad? Cómo analizamos ese contenido, cuál es el perfil del cliente, que trabajamos con equipos como los tuyos, ¿verdad? Donde decimos, miren, ujú, ese es el perfil del cliente, ustedes son los genios en cómo llegarles, lléguele, ¿verdad? Es ujú, realmente fascinante y es contenido, esto que estamos conversando es contenido para la grande, la mediana y la pequeña empresa. La ujú, pequeña exacto. para que surja y pueda darse a conocer con marcas personales. Eso yo lo veo, ¿sabe? En donde se ve mucho en la consultoría. ¿Quién Ujú, está, ¿Quién está al frente de esa empresa? ¿Quién es cada ingeniero o ingeniera de esa empresa que va a venir a trabajar en mi ujú, proyecto? Si ujú, todos los ingenieros, ingenieras, directores tienen una marca personal que haya gente que la reconozca, pues obviamente la confianza va a aumentar muchísimo. ujú, Los respaldos, ¿verdad? Generalmente en la consultoría tal vez alguno que otro respaldo interesante, pero es realmente algo que viene creciendo y sigue creciendo. Pero ujú. David, creo que pudimos abarcar los temas que queríamos Uf, conversar. No abarcamos cada tema en amplitud, pero es algo que claro. definitivamente vamos a tener que volver a hacer. De Ujú, verdad que personalmente y a nombre de Nebel te agradecemos muchísimo el tiempo. Sabemos que siempre andas muy ocupado y no, en otra ocasión seguiremos con una segunda versión, pero de verdad que muchísimas gracias. Ale, un ¿Alguna? placer estar por acá. Y nada, que quede en vivo que Neural va a empezar a humanizar. Definitivamente, como se pueda y cuando se pueda, pero de verdad que muchísimas Perfecto. gracias, muchísimos aprendizajes por hoy, algunos apuntes de libros, gracias David, de verdad, y nos estamos viendo en una segunda sesión. Un Purísima saludo vida a a todos. todos Chao, y chao. todos los que estuvieron presentes, muchísimas gracias, pura vida. Bye, bye.